Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy vamos a hacer un poquito de rutina de limpieza. Primero voy a ventilar la habitación, la voy a dejar así unos minutitos mientras me voy preparando mi desayuno para coger energía y comenzar el día de hoy. Lo primero que voy a hacer es poner una lavadora. De esta manera, mientras se va haciendo, yo voy por otro lado de la casa haciendo faena. Es una manera de optimizar el tiempo. Siempre preparo primero las cosas que se pueden hacer solas y luego yo sigo con el resto. Voy a poner un poquito de bicarbonato. Esto lo estoy últimamente poniendo en todas las lavadoras porque ayuda a eliminar el mal olor de la ropa y también es antibacteriano. Voy a poner, en vez de suavizante, ya sabéis que uso vinagre de limpieza, que no deja olor y suaviza muy bien la ropa y no estropea el tejido. A continuación, ya se había ventilado la habitación. Voy a hacer la cama, que sabéis que es mi hábito número 1 para comenzar el día. Es el que más me gusta porque ya me dejo la habitación lista y cada vez que entro y ver la cama hecha, la verdad es que me da un gozo tremendo. Así que nada, sigo haciendo la cama y continuamos. Para la siguiente tarea voy a recoger todo lo de lavavajillas. Lo había puesto la noche anterior cuando terminamos de recoger las cositas de la cena y como quería poner lo que había utilizado en el desayuno, pues tenía que vaciar primero pues todo lo que tenía en el lavavajillas. Yo normalmente suelo ponerlo una vez al día porque somos 5 personas en casa comiendo y cenando. Hay algún día a lo mejor que no lo lleno, pues no lo pongo. Yo suelo optimizarlo y hasta que no está lleno no lo pongo, pero casi siempre una vez al día. Ahora quería aprovechar, antes de colocar los cubiertos que salen del lavavajillas, limpiar el cajón que tengo aquí de los cubiertos, porque a veces pues de meter, sacar cubiertos, de cocinar, pues se llena de miguitas y de suciedad. Entonces con el aspirador voy a darle primero un repasito para aspirar pues todas las miguitas y toda la suciedad que pueda haber por el cajón de aquí de los cubiertos, y una vez ya lo tengo hecho voy a utilizar el multiusos que preparo yo, que lo tenéis en un vídeo, es muy fácil de preparar y la verdad es que va súper bien. Voy a pulverizar un poquito y con un paño húmedo voy a restregar para quitar ya si queda algo pegado. Y de esta manera pues también retiro un poco el exceso de producto. Este multiuso no tiene nada perjudicial, o sea, no hace falta aclararlo, pero sí con un paño húmedo pues retirar el exceso lo que pueda quedar. Y una vez ya lo tengo todo limpio, pues vuelvo a colocar todos los cubiertos en su sitio.
Una vez he terminado esta tarea, voy a limpiar la campana, voy a hacer una limpieza profunda. Primero he quitado los filtros y ahora voy a desmontarla. No todas las campanas se pueden desmontar, porque muchas veces cuando también hago limpieza del horno, que yo el mío lo desmonto todo, me lo preguntáis, también depende del modelo de cada uno en su casa. Esta, por ejemplo, es muy fácil, quitando los tornillitos, se puede quitar ese segundo filtro y es muy fácil. Ahora voy a poner el quitagrasas. Yo uso este del Mercadona con olor a jabón de Marsella, es el que más me gusta. También lo tenéis con olor a limón, pero a mí es que me encanta el olor de jabón de Marsella porque huele súper limpio y da la sensación de que hay ropa limpia por toda la casa, y la verdad es que me encanta mucho. La venden también, creo que de alguna marca, no lo recuerdo bien, pero yo lo compro pues eso en el Mercadona. Una vez los he pulverizado, los he dejado un ratito para que actúe el quitagrasas, y lo que voy a hacer es meterlo en el lavavajillas. Como eso es acero inoxidable, no le pasa absolutamente nada. Voy a hacer lo mismo con los otros filtros que son de plástico. Primero le voy a dar un poquito con el cepillito porque estos sí que recogen un poco más de suciedad. Yo de normal, una vez cada 2 meses o así, quito los filtros y los meto en el lavavajillas y los limpio. Pero estos de aquí es verdad que no lo suelo hacer tan a menudo. Cuando pasa, no sé, 6 meses, lo hago como 2 veces al año, pues lo desmonto porque ahí va cayendo del vapor que suelta la comida. Cuando condensa, pues se mezcla con la grasa y eso va cayendo en este filtro de aquí. Entonces, para evitar que se haga ahí una capa muy grande de suciedad, junto con el polvo que también absorbe el extractor, pues 2 veces al año con hacerlo está más que bien. Y de esta manera pues se mantiene limpio, y es importante que el filtro donde cocinamos esté limpio para que no nos caiga cosas en la comida. Yo os recomiendo que si podéis desmontar vuestras campanas extractoras y limpiarlo de vez en cuando, lo hagáis porque es bastante importante, además de que no acumulamos grasa ni suciedad. Una vez ya los tengo todos, que los he restregado un poquito, voy a poner un programa corto del lavavajillas. Y ahora os quería enseñar cómo estaba la zona de dentro para que os fijéis que esto yo lo limpio y mirad cómo se acumula. Es verdad que yo cocino todos los días, tanto para comer como para cenar, entonces mi campana hace bastante trabajo. Pero bueno, que si no lo hacéis todos los meses, lo de limpiar los filtros, al menos cada 3 meses o así, irlos limpiando. Con un estropajo voy a limpiar toda la zona esta de dentro para quitar toda la grasa esa que estaba pegada, y de esta manera pues dejar la zona de dentro limpia. Y fijaros, una vez ya lo he limpiado, cómo se ha quedado todo súper limpio, el acero, la zona esta negra que es como de plástico, todo bien limpio.
Ahora lo que voy a hacer es limpiar esta zona del acero inoxidable, porque yo no sé por qué mi campana no se limpia bien con el multiuso que preparo yo. Yo uso este producto, que es un abrillantador para acero inoxidable y aluminio. Es de Mercadona y súper bien. Y luego me habéis preguntado mucho por estos pañitos de cocina grises que yo utilizo para las limpiezas. Yo lo compré en Temu, viene un rollo, como veis, como si fuera papel de cocina, pero son de microfibra. Si me acuerdo, os lo dejaré en la cajita de descripción por si queréis comprar un rollo de estos. Sale muy económico y son reutilizables. Luego yo los lavo y los vuelvo a reutilizar. Bueno, como os decía, mi campana es la única que no se limpia bien con el multiusos, porque yo el resto del electrodoméstico los limpio con el multiuso que yo preparo y quedan genial. Además es antihuella y no se queda nada marcado. Pero no sé por qué el aluminio inoxidable o el acero inoxidable que tiene la campana se quedan como unas vetas, o sea, lo limpia pero se quedan como unas vetas y no me gusta que se vean esas marcas. Entonces este producto no me deja ninguna marca y deja el acero súper brillante. La verdad es que es un productazo y lo compré hace muchísimo tiempo, me dura un montón porque solamente lo uso para limpiar la campana extractora. A veces cuando lo saco sí que ya le doy al horno, le doy a todo, pero de normal solamente lo utilizo para la campana y el resto pues le doy con el multiuso. Y la verdad es que me gusta muchísimo y ya os he dicho que el bote me dura un montón de tiempo porque gasto muy poca cantidad y sale rentable. A final de cuentas, pues un producto que te dura un año o más sale muy bien. Y fijaros cómo se queda de brillante y de limpia la campana. Quería enseñaros esto que me llegó hace ya unos días. Es un teclado de ordenador. La marca es esta de aquí, Kemov, modelo K98SE. Y la verdad es que me parece súper bonito. Ahora os voy a explicar un poquito. Primero que todo, es más compacto que los teclados normales, es bastante pequeñito. Luego trae su librito de instrucciones y trae esta piececita de aquí, que es para retirar las teclas. Por ejemplo, si os queréis poner teclas de colores o cambiar las teclas de lugar, o yo que sé, sustituir alguna tecla que esté mal por otra, pues esta piececita va genial porque las coge así y las retira. Luego, esta lucecita de aquí no se puede cambiar el color, es solamente azul, pero podéis cambiar los efectos. A lo mejor pues tiene 15 efectos diferentes, entonces podéis o más rápido, más lento o según vais usándolo. Lo han creado para jugadores, o sea, para gamers. Yo acepté la colaboración cuando me la propusieron porque mi hijo estudia informática y le encanta el tema de los videojuegos, de crear videojuegos y todo esto. De hecho, él le gustaría en un futuro pues dedicarse a desarrollar videojuegos. Y fijaros qué bonito las teclas, cómo se iluminan. Me parece una pasada. Es compatible con Windows, XP 7, 8, 10 y 11. Y además os permite crear hasta 5 perfiles diferentes. Imaginaros que tenéis un ordenador en casa y lo usan pues diferentes personas, pues podéis crear hasta 5 perfiles configurándolo de la manera que más le gusta a cada persona y se puede cambiar. Como es un teclado que no viene en español, todo es igual, lo único no trae la letra ñ, pero si presionamos aquí se marca de la misma manera. No está señalizado, que esto la podéis sustituir por una tecla que aquí os pondrá el tamaño, por una tecla que ponga ñ si queréis más seguridad. Pero bueno, normalmente los que trabajamos con ordenadores ya sabemos más o menos dónde están las letras. Y la verdad es que es súper dinámico. Otra cosita, tiene anti-ghosting, que esto lo que significa es que cuando a veces estamos tecleando y sin querer pues pasamos por encima de una tecla y se nos marca como muchas, por ejemplo, mucha LLLL, pues esto tiene este sistema que aunque le pasemos por encima de la tecla no se marca a no ser que presionemos. Y nada, a mí me ha parecido súper bonito. Pesa un poquito, o sea que es bastante buena calidad. Trae aquí abajo unas pestañitas por si lo queréis tener así un poquito más levantado, que no esté tumbado del todo. Y bueno, yo básicamente se lo he pedido para mi hijo, para que él pues juegue o estudie o lo que quiera hacer con el teclado.
y le ha encantado. Me ha dicho que le gusta mucho, así que nada. En la cajita de descripción os voy a dejar el enlace al sitio web, el enlace al producto, por si queréis echar un vistacito, si trabajáis con ordenadores o tenéis hijos que os gustan los videojuegos con ordenador. Así que nada, pasaros por ahí que os dejo toda la información. Después de la cuñita publicitaria que os he hecho, voy a tender la ropa que ya había parado la lavadora. Como os he dicho, pues mientras estaba la lavadora, yo he ido por un lado, ahora está el lavavajillas con los filtros puestos, mientras he ido limpiando la campana. Y como no había terminado, pues aprovecho, tiendo la ropa. A mí me gusta tenderla nada más para la lavadora, porque si no se arruga muchísimo la ropa. Mientras más rato la dejéis en la lavadora es mucho peor. Luego a la hora de quitar las arrugas es un incordio. Y lo bueno de la ropa de invierno, al menos en mi casa, que mis hijos usan mucho sudaderas y ropa cómoda para ir al colegio, es que no hay que plancharla. En verano yo lo odio porque tengo que estar planchando todas las camisetas, porque a mí no me gusta que vayan arrugados, pero tengo que estar planchando muchísimo y en invierno me ahorro mucha plancha. Y bueno, una vez ya tengo toda la ropa colocada, aquí se me habían colado 2 calcetines, yo suelo lavar la ropa interior aparte, pero bueno, se habían colado 2 calcetines, así que me tocó tenderlos. Los saco fuera para que se seque un poquito la ropa, había bastante humedad, pero bueno, me gusta que le dé el aire, aunque el día no esté muy favorable o haga mucho frío, pero al menos que se ventile, que le dé aire fresco. Y una vez ya lo tengo fuera, voy a pasar la escoba. Yo no sé si a vosotros os pasa, dejadme en los comentarios, pero yo cada vez que tiendo la ropa me salen un montón de pelusitas. De lavar la ropa, me imagino que la ropa se suelta alguna pelusa y siempre me espero a pasar la escoba cuando ya he tendido, porque luego debajo del tendedero tengo un montón de pelusitas de toda la ropa que he tendido. Y digo, a ver si solamente me pasa a mí, pero yo creo que nos debe pasar a todas, porque al final es pelusilla que suelta la ropa. Y bueno, voy a pasar la zona de aquí del comedor y de la cocina. Y luego continúo con las habitaciones, pero no lo voy a grabar porque es un poco más de lo mismo. Quería aprovechar, como aún no había terminado la lavavajilla, le quedaban como unos 10 minutitos, pues voy a desmontar esta estantería que tengo aquí en la entrada. Este es el recibidor de mi casa, que es muy chiquitito, porque voy a hacer un pequeño cambio en la zona del recibidor y del pasillo y voy a adelantar un poquito de trabajo. Para ello voy a tapar los agujeros estos de la estantería, porque voy a cambiar el zapatero que tengo en el otro lado, lo voy a poner en esta zona de aquí. Entonces, como voy a hacer un pequeño cambio, voy a tapar estos agujeritos para luego lijarlos y pintarlos, y como quiero adelantar ese trabajo antes de empezar con la renovación del recibidor, pues ya esto me lo dejo hecho.
Y una vez ya he terminado, voy a pasar la escoba por esta zona de aquí, que no la había pasado porque como sabía que iba a ser un poco de polvillo, de quitar los tornillos y tal, pues esta zona de aquí no la había limpiado. Y para la zona del zócalo voy a pasar el accesorio este que trae y me lo dejo ya listo. Ahora que había parado ya el lavavajillas y ya estaba todo seco, voy a colocar otra vez los filtros en su lugar y dejarme ya la campana lista. Bueno familia, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Ya no me daba tiempo a hacer nada más porque me tenía que ir a por Javier y todavía tenía que preparar algo rápido para comer porque he estado toda la mañana trabajando aquí. Aquí os dejo una imagen de cómo se ha quedado la campana. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dadme un like que me ayudáis muchísimo. Suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.